Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos dos temas que son noticia, dos temas de coyuntura sobre los que nos tomaremos el tiempo para profundizar. Ahí están en los titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. Sus autoridades denuncian ante el mundo el mayor bloqueo posible contra el país. Llaman al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tomar medidas ante las nuevas agresiones de la Casa Blanca. A nivel interno, este miércoles el pueblo marchará para condenar toda esta serie de hostilidades. Tenemos la información, la coyuntura, tenemos el análisis. Tenemos un segundo tema que es noticia, los Estados Unidos, la zozobra, la angustia ante los crímenes de odio y esta definición de terrorismo doméstico no logran poner sobre el tapete un problema de fondo, un asunto de fondo, una nación armada hasta los dientes y sin ningún control. Profundizamos en ello en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el Ejecutivo denuncia ante el mundo violaciones a los derechos humanos que representan las nuevas agresiones por parte de Washington. El gobierno dice que creará caminos alternativos para enfrentar esta orden ejecutiva que involucra el bloqueo total de activos de esa nación en territorio estadounidense y lo llevará a otros niveles. Tenemos detalles de lo sucedido durante esta jornada a continuación. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que el bloqueo de los activos por parte de Estados Unidos no van dirigidos a perjudicar solo al gobierno, sino a toda la población en un acto criminal. Rodríguez añadió que con esas acciones, la administración Trump ataca la mesa de diálogo entablada entre el gobierno y sectores de la oposición en Barbados con el apoyo de Noruega. La instrucción del presidente Nicolás Maduro ha sido mantenernos a toda costa en esta mesa de negociación a favor del diálogo, a favor del encuentro, a favor de la convivencia política, coexistencia pacífica que debe reinar entre todos los venezolanos. Por su parte, el canciller Jorge Arriaza anunció que se tomarán acciones legales para recuperar los activos del Estado venezolano. Porque nosotros sí respetamos las convenciones diplomáticas. Y nosotros iremos a las instancias que tengamos que ir, del sistema internacional, las judiciales, las políticas, a demandar que se respete a Venezuela y que se pueda recompensar el daño que se le ha hecho al pueblo venezolano. Además, el canciller denunció que la orden ejecutiva de Estados Unidos no tiene excepciones para compra de alimentos y medicinas, como pretenden hacer creer. Recordó que desde el 2014, el gobierno estadounidense ha emitido 7 decretos para restringir la capacidad económica, financiera y comercial de Venezuela. Desde Nueva York, el embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, llamó al secretario general del organismo, Antonio Guterres, a condenar las acciones extremistas encabezadas por Washington, que buscan crear hambruna en Venezuela y son violatorias del derecho internacional. Incluso pidió al Consejo de Seguridad investigar y tomar medidas sobre las amenazas militares contra la nación en esta nueva fase de agresiones. Fíjense, ya se le olvidó todo el tema humanitario. No era que estaban hablando por el pueblo de Venezuela, que lo querían mucho y que los niños venezolanos, ya se les olvidó. Ahora amenazan con guerra, amenazan con sanciones, dicen que tienen una ventana para las medicinas y la comida. Mentira, porque le están diciendo a todo el mundo no toquen nada que ver con Venezuela. La nueva orden ilegal emitida por Donald Trump bloquea los bienes e intereses de Venezuela bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Asimismo, prohíbe las transacciones y negocios al sector privado estadounidense y demás actores internacionales con el gobierno de Nicolás Maduro. Busca presionar a países como Rusia, China, Irán y Turquía a cesar el apoyo a Caracas.
En una reunión del autodenominado Grupo de Lima en Perú, el asesor de seguridad de la Casa Blanca reiteró las amenazas. En cualquier corporación internacional, esté basada en Estados Unidos o Europa, donde sea que esté, los directores y accionistas deberían preguntar a sus gerentes si por un goteo de ingresos del gobierno ilegítimo de Maduro vale la pena arriesgar sus negocios en Estados Unidos. Una componenda injerencista que también tiene mucho que ver con el robo de la petrolera venezolana Citgo por parte de Estados Unidos. Vamos a entrar de inmediato con el contexto, con el análisis. Para ello nos acompaña Félix Roque. Él es analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado, constitucionalista. Félix, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Noticias de Telesur. Gracias por acompañarnos. Un placer. Quiero preguntarte primero, yendo un poco hacia atrás, en lo que conocemos como las órdenes ejecutivas de distintos gobiernos de los Estados Unidos. ¿En qué se parece, en qué se diferencia la orden ejecutiva de Obama a esta orden ejecutiva de Trump? Bueno, más que en qué se parece, creo que la orden ejecutiva que firmó anoche el presidente Trump es, diríamos, que la consecuencia del viejo decreto firmado en el 2015 por el presidente Barack Obama, donde nos declaró ser una amenaza inusual y extraordinaria. Esta amenaza que se firma, o mejor dicho, esta orden ejecutiva que se firma en el día de ayer, en horas de la noche, concreta, ¿no?, el cúmulo de amenazas que durante estos últimos 15 años se han venido produciendo y que suman o resumen más de 8 decretos en el mismo sentido. Son, obviamente, por supuesto, medidas muy duras que acaba de tomar la administración Donald Trump contra nuestro país, contra nuestro pueblo, nuestro gobierno, las cuales, obviamente, por supuesto, Venezuela debe enfrentar decididamente, ¿no? Eso es una consecuencia, entonces, un paso a paso que hemos ido viendo en el desarrollo del bloqueo y de las agresiones de estos años. Sí, si uno se pone a verlo en términos de guión cinematográfico, sí, uno diría que Obama firmó la plantilla del guión hace 15 años, en el 2015. Y luego, obviamente, por supuesto, el presidente Trump, cuando inaugura su gobierno y en el desarrollo de él mismo, ha continuado con esa política injerencista para contra nuestro país. Usted ve la cadena de sucesos que se fueron produciendo sistemáticamente. Los ataques a nuestra moneda, el secuestro de nuestros activos en el exterior, la prohibición de hacer compras de alimentos y de medicinas, el bloqueo de las cuentas que PDVSA mantenía en bancos internacionales, la prohibición de pagar operaciones para nuestros niños en hospitales italianos para ser tratados en enfermedades de médula espinal. Y bueno, finalmente la orden de anoche, en donde no hay duda alguna, la hemos analizado en todos sus detalles, hay un bloqueo comercial total para contra nuestro país. Eso es parte de lo que hemos visto, de hecho, en el discurso de John Bolton en Lima, que era, ¿no?, el personaje esperado en esa reunión. ¿Es también esta reunión una consecuencia? ¿Tenía que llevar algo Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, debajo del brazo a esa reunión en contra de Venezuela? Sí, a ver, fíjate, la orden ejecutiva que firma el presidente Trump anoche tenía todo un plan ya listo, maquiavélicamente armado. Se trataba de firmar la orden y se trataba de que tomara el avión el señor John Bolton hacia Lima para reunirse con el llamado Grupo de Lima, que, como sabemos, a ese gobierno o esos gobiernos adversan y enfrentan al gobierno del presidente legítimo de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. Allí vimos a un secretario de Seguridad darle órdenes a los asistentes a esa reunión. Decir como, por ejemplo, que ya no más diálogo con Maduro, ya no más ventas comerciales y transacciones para con el gobierno de Maduro, ya cese a la usurpación de Maduro, es decir, que el ultimátum que vimos hace una semana, Mike Pompeo denunciaba o alertaba en la prensa internacional, John Bolton fue a ejecutarlo, a concretarlo en la ciudad de Lima en el día de hoy. Claro, de hecho tenemos aquí parte de esta declaración de él, donde él dice que es Estados Unidos que de manera clara y abierta es el que toma las decisiones. No cabe entonces ante el mundo ninguna duda que quien planea todo y quien orquesta todo es el gobierno de los Estados Unidos. La administración Trump se cansó sí, de utilizar a estas marionetas que en lo interno representa el autoproclamado Juan Guaidó y el séquito de opositores que le acompañan. Vieron que la cantidad de oportunidades que les brindaron, obviamente, por supuesto, ninguna de ellas dio resultado. Cada día que Guaidó aparecía en público, sus adeptos
efectos iban disminuyendo. Ese ensayo, ese globo que se armó, se fue desinflando con el tiempo, y los Estados Unidos, que si algo hacen es adversar a la revolución bolivariana por los efectos ideológicos y políticos que tiene en la zona de América Latina y del Caribe, decidió de una buena vez tomar, en todo caso, por supuesto, el camino de las ejecuciones. Nosotros escribíamos en el día de hoy una larga nota sobre el particular y decíamos que los Estados Unidos llegan justamente a esa decisión, a ese convencimiento, partiendo de que en lo interno, en lo doméstico, tienen serios problemas. Tienen una crisis terrible con estas matanzas ocurridas en El Paso y en la zona de Ohio. Tienen un problema terrible con el desempleo interno. Tienen otro problema con los fracasos y las derrotas que ha sufrido el gobierno Trump en el Congreso frente a su aspiración de financiar el muro contra México. Y en el plano internacional, las derrotas que de manera sistemática vienen sosteniendo el gobierno norteamericano y sus ejércitos, tanto en Siria como en Irán, como en Afganistán, y el retiro que han tenido que hacer de esas tropas, incluyendo también dentro de esas derrotas las grandes contradicciones que tienen con sus llamados socios europeos. Hemos visto cómo Macron, como Angela Merkel han tenido posturas muy parecidas. Se han aislado, de hecho, exacto, se han alejado de las políticas internacionales de la Casa Blanca. Sí. Déjame preguntarte algo con respecto a la política interna de los Estados Unidos. Bien recuerdas esta situación tan dramática, tan dolorosa del Paso, Texas, y vemos cómo los medios de comunicación dentro de los Estados Unidos linchaban prácticamente al presidente por el discurso de odio, por el discurso xenófobo, racista, con cantidad de ejemplos y videos que los mostraban durante todo el día. Luego aparece esta orden ejecutiva de la Casa Blanca e inmediatamente se cambia el foco de la noticia, y en eso el presidente Trump es muy hábil. La pregunta es, ¿era también premeditado o lo adelantaron para bajar los ánimos y que se virara, digamos, la matriz de opinión hacia otro lado? De las dos cosas. Haya una premeditación al filmarla anoche, pero lo que no hay duda es que eso venía siendo en todo caso planificado sistemáticamente por ellos. Las posturas del secretario de Estado Mike Pompeo en las últimas 2 semanas conducían a eso. Las posiciones del presidente Duque de Colombia y del presidente Piñera en Chile, los dos más renombrados personeros que tiene el gobierno y la administración norteamericana en América Latina, ya lo venían anunciando, ¿no? Las matanzas que ocurrieron allí, que como bien usted dice, prácticamente venían linchando ante la opinión pública a un presidente que a través del Twitter y a través de mensajes no reparen mientes para evidenciarse en lo que es un presidente racista, un presidente xenófobo, un presidente que vulnera los derechos humanos. En cierta medida también, por supuesto, se vieron vinculadas a esto. Pero claro, eso diríamos que... Lo utilizó políticamente para virar el foco de la información. Pero diríamos que eso tiene un trasfondo mucho más allá, que es la famosa Asociación del Rifle, esa gigantesca empresa que se encarga de producir cientos de miles de millones de dólares en ventas de armas, en una situación que los Estados Unidos no han controlado ni han querido controlar nunca jamás, y de la cual Venezuela no tiene por qué sentirse responsable en forma alguna. Y ya lo denunciaba hoy el canciller Arriaza en su rueda de prensa que dio en el día de hoy, de cómo los Estados Unidos hoy han destrozado lo que quedaba del derecho internacional público. Y Venezuela, hoy por hoy, se lo digo, se erige como la nación agredida a nivel planetario con esta decisión absurda, con esta decisión imperial, con esta decisión bélica que han tomado los Estados Unidos. Y vienen reacciones desde la población venezolana. Vamos a conversar de ello con nuestro corresponsal Luis Tavera desde nuestra sala de redacción. Se anuncian movilizaciones para este miércoles. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tatiana, buenas noches para ti, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Todas estas reacciones que emitiera el gobierno de Venezuela con respecto a esta nueva orden ejecutiva que atenta directamente con la estabilidad económica de Venezuela también será denunciada desde las fuerzas chavistas con una movilización que recorrerá el centro de Caracas para justamente mostrar este respaldo a la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro, pero además de también que ellos también coinciden con que esta nueva medida, este nuevo ataque, como lo califica el gobierno de Venezuela, a la estabilidad económica atenta
con las necesidades básicas del pueblo de Venezuela, muy a pesar de que hoy el consejero estadounidense John Bolton dijera que este es un bloqueo directo contra los bienes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero como ya abogados y expertos internacionalistas lo han dicho, el presidente Nicolás Maduro no es una figura jurídica, entonces Venezuela es quien va a recibir todos estos efectos de las sanciones y es justamente lo que el pueblo mañana, la fuerza chavista, se estará elevando su voz. También una de las defensas principales, Tatiana, es los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Es una protección social reconocida ya a nivel mundial que facilita los alimentos a la población venezolana para poder sortear y paliar los efectos que ha tenido este cerco económico que, como lo dijo el canciller de Venezuela, esta orden ejecutiva simplemente oficializa lo que ya se venía denunciando desde el año 2017. Mañana se espera esta movilización y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para llevarles a ustedes toda la información. Exactamente, es información de la coyuntura que sumamos al análisis. Gracias, Luis, buenas noches. ¿Y será de nuevo una movilización como la hemos visto en otras oportunidades, que a nivel interno se conoce el músculo, pero a nivel internacional se invisibiliza? No, yo creo que tiene que ser una movilización diferente, distinta, una movilización que enfrente la guerra, porque lo que los Estados Unidos, su administración, ha hecho para contra Venezuela con esa resolución ejecutiva es declararnos prácticamente la guerra. Mire, Cuba tiene más de 60 años padeciendo y viviendo un bloqueo. Y quienes conocemos esa situación del bloqueo cubano, sobre todo lo que ocurrió en Cuba en el llamado periodo especial, uno tiene que decir que este país nuestro no estaría preparado para una situación de este tipo. Tenemos un pueblo noble, tenemos un pueblo aguerrido, valiente, que durante más de 20 años ha venido luchando, ha venido trabajando, pero cabría preguntarse, ¿no? ¿Estamos nosotros como que preparados, capacitados para una situación en la cual, dependiendo como dependemos? Para tener una resistencia mayor, claro, dices. porque dependiendo como dependemos nosotros de las importaciones, en un 50-60% de los componentes para manufacturar artículos en el país de empresas norteamericanas que ahora no podrán negociar con nuestro país ni con los empresarios del país, surge la pregunta sobre si estamos nosotros en condiciones de suplir esa dependencia que tenemos. Por eso es interesante saber que esa movilización que mañana se haga en el plano político tiene que tener un sentido distinto. Yo, conversando en la tarde de hoy con algunos amigos, decíamos que es hora y es necesario que nuestro equipo de gobierno, el que liderice el equipo de gobierno, debería estar ya de una buena vez por todas explicándole al país, al pueblo, en términos sencillos y comprensibles, en qué situación económica estamos y de cómo hay que tomar medidas para la contingencia. Medidas como, por ejemplo, la necesidad de establecer territorios que se autoabastezcan para la contingencia y podamos tener la posibilidad de alimentarnos ante una situación, Tatiana, en la cual hay que decirlo, sin ánimo alarmista de ningún tipo, pero hay que decirlo. Si la situación ahorita es difícil, es dura, el desabastecimiento en algunos rubros y en algunas medicinas es duro y lo estamos sintiendo, con este bloqueo internacional que se decretó en el día de ayer para con Venezuela, la situación será aún más compleja. Mucho más grave. Vamos a compartir, Félix, este análisis con José Miguel Candia, él es sociólogo uruguayo, está con nosotros desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y una pequeñísima corrección. Soy del Río de la Plata, pero de la orilla occidental del río, soy argentino. Gracias por la aclaración, José Miguel. Estabas un poquito cerca. Déjame preguntarte con respecto a un contexto internacional de lo que significa este bloqueo total, como lo ha denunciado el gobierno de Venezuela, y las similitudes que pueda tener con otro tipo de bloqueos que se ha implementado tiempo atrás por parte de los Estados Unidos. Me refiero a un Estado como tal, no necesariamente a este ahora, con lo que ha hecho, cómo arrecia en su bloqueo contra Cuba, cómo arrecia en su bloqueo contra Irán, para tratar de tener alguna visión en retrospectiva de lo que sucederá con Venezuela. Mira, Tatiana, la política exterior estadounidense, cuando se encuentra con regímenes que considera desafectos a ellos, constituye una escalada. Empiezan con declaraciones altisonantes, con declaraciones amenazantes, siguen después con algunas medidas de carácter financiero y después pasan a los bloqueos. El caso de Cuba es el más sonoro en nuestra región.
pero lo que mencionabas tú del caso de Irán, donde rompen el acuerdo sobre control de armas nucleares y acusan a Irán de manera unilateral, además, de manera caprichosa, acusan a Irán de estar produciendo armas nucleares, cuando en realidad Irán ha cumplido al pie de la letra todo lo acordado, y pasan a otra instancia, que es la instancia de los bloqueos y del hostigamiento militar más o menos velado. Es una política exterior que tiene realmente muchos antecedentes y nefastos antecedentes en nuestra región y en el mundo. Lo importante es que como latinoamericanos, en este caso, estemos preparados todos, no solo Venezuela, para afrontar situaciones de este tipo. Es realmente grave lo que ocurre y es importante que se redoble la solidaridad con el gobierno de la Revolución Bolivariana. Toda la maniobra que han hecho alrededor de la figura del diputado Juan Guaidó es realmente lamentable, pero bueno, han logrado que algún sector de la opinión conservadora y de gobiernos conservadores de la región, ni hablar del caso de Jair Bolsonaro, de Iván Duque en Colombia, uno en Brasil, el otro en Colombia, o de Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, que se han prestado gustosamente a la maniobra de Estados Unidos. Como decían el compañero, el antecesor que habló contigo, realmente es importante que la política del gobierno de la Revolución Bolivariana enfatice la gravedad de los acontecimientos, pero además de eso, es un poco el diagnóstico de lo que está ocurriendo, prepare respuestas que estén a la altura de los acontecimientos. Y no hay mejor respuesta que la organización popular para defender a estos gobiernos. En todo caso, fíjate José Miguel, que aquí una primera respuesta es los distintos actores del alto gobierno denunciando ante el mundo un bloqueo. Es lo primero que tenían que hacer y se ha hecho. Ahora te lo consulto a ti, Félix, también, y es... se le está pidiendo al Consejo de Seguridad, Félix, de Naciones Unidas que actúe, pero bien conocemos también la historia del Consejo de Seguridad de la ONU amarrado a las políticas estadounidenses. Claro, por eso comparto con el compañero que más allá de las acciones diplomáticas y políticas que hay que desarrollar y que ya se están desarrollando, está lo que es el apertrechamiento a nivel interno del propio pueblo. Eso que hablábamos nosotros, la determinación de territorios que autoabastezcan de alimentos a las grandes ciudades y al pueblo en general. La movilización popular, las comunas populares, el poder popular, hay que desplegarlo en forma tal que se sienta la defensa al interno. Por eso decíamos que es hora y es el momento oportuno para que el equipo económico de nuestro gobierno salga a explicarle a la colectividad nacional en qué momento estamos, qué es lo que estamos viviendo, porque la gravedad de la situación pareciera ser que aún no se percibe en su totalidad, y hay que decirlo. Venezuela hoy está viviendo una situación que quizás en su historia, en 1902, cuando el famoso bloqueo a las costas nuestras en el gobierno de Castro por parte de países colonialistas europeos, bueno, intentaron ponerle de rodillas a aquel gobierno y Venezuela se vio obligada a pagar una deuda. ¿No? En este caso están tratando, y ya lo dice hoy el portal Sputnik esta tarde, Estados Unidos ha decretado el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. De esa manera, y con ese titular, Tatiana, que compartimos plenamente, hay que hablarle a nuestro pueblo. Por eso comparto mucho la iniciativa de Diosdado Cabello, que invita a que mañana en cada una de las casas de los venezolanos y las venezolanas, la bandera tricolor de este país ondule en señal de hidalguía, en señal de enfrentamiento, en señal de solidaridad, en señal de unidad, en señal de dignidad, en señal de defensa de la soberanía del país. Claro. Ahora, fíjate, con respecto a un asunto que tiene mucho que ver también con la idea misma del venezolano y con lo que se vende a nivel internacional. Si el gobierno del presidente Maduro, José Miguel, no hubiese resistido y no hubiese tomado acciones, ya habría sido derrocado. La verdad es todo lo contrario, y lo que parece ahora, de nuevo te lo pregunto, es otra medida desesperada del gobierno de los Estados Unidos. Sin duda, es una escalada, Tatiana, lo que está ocurriendo, y recordemos, con preocupación para todos, no solo para los venezolanos, que el Grupo de Lima insistió en reunión de hace un par de semanas en que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la vía armada, la ocupación militar de Venezuela. Recordemos también que hace algún tiempo, hace un par de meses, dijeron no, la vía militar no está incluida en la agenda de opciones para Venezuela. Ahora sí la han incluido. Y es una amenaza ya no velada, es una amenaza explícita.
que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado y del Gobierno de los Estados Unidos de América. En este sentido, las cosas son más graves de lo que pensamos, más graves de lo que eran hasta hace 48 horas, y requiere una actitud militante de todas las fuerzas antiimperialistas de América Latina. Recordemos para venezolanas y venezolanos que quien defiende al gobierno de la revolución bolivariana defiende a Venezuela, y quien defiende a Venezuela defiende al gobierno del presidente Nicolás Maduro, legítimo José Miguel, ahora que gobernante dices de ese esto país. de las fuerzas y de la militancia en América Latina, bien recordamos lo que acaba de pasar hace solamente 10 días con el Foro de Sao Paulo, la cantidad de referentes de movimientos sociales, de partidos políticos, de izquierda, progresistas. Una gran gama de personas pasaron por Venezuela, más de 1.500, y pareciese entonces que eso también le generó amplia preocupación al gobierno de los Estados Unidos. Sin duda, el pronunciamiento de la izquierda continental, de las fuerzas antiimperialistas y progresistas de nuestro continente, fue una bofetada al gobierno del presidente Trump y a otros que siguen su lineamiento, y hay que nombrarlos todas las veces que sea necesario. Iván Duque de Colombia, Jair Bolsonaro de Brasil, Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera de Chile, Martín Vizcarra en Perú, y el presidente Benítez de Paraguay, que son obsecuentes seguidores de la política del Departamento de Estado. Lo que tú mencionas es importantísimo. El pronunciamiento del Foro de Sao Paulo reunido en Caracas fue categórico en esta materia. Esa es la línea y a ella tenemos que sujetarnos. A esa tenemos que sujetarnos desde la misma América Latina. Ahora, Félix, esta es otra situación que cuando se preguntaba en el Foro de Sao Paulo qué pasa con el diálogo, por qué esta doble cara de las distintas oposiciones que hacen vida en Barbados en este diálogo que el gobierno ha intentado de que sea de manera permanente, la respuesta es que ante eso debe haber diálogo. Ahora, de nuevo, recordando también palabras de Bolton, no más diálogo, ahora viene la acción. Más acciones, no sabemos en este momento a qué se refiere exactamente, pero no más diálogo. ¿Esto cómo lo interpretamos? Bueno, mire, el presidente Maduro durante estos últimos tiempos ha llamado al diálogo en más de 600 oportunidades, y eso lo sabemos. Las conversaciones que se estrenaron en la capital de Noruega, en Oslo, fue otra iniciativa más que tuvo el gobierno del presidente Maduro para buscar un mecanismo de entendimiento con esta oposición, y esas conversaciones que ahora han proseguido en 2 o 3 oportunidades en el Caribe nuestro, en la isla de Barbados, ya incluso han sumado a otros factores de la oposición. Por eso el presidente viene hablando de las oposiciones reunidas en Barbados. Porque es el camino que nos entendamos, el camino democrático y es el camino de la paz. Venezuela siempre ha optado por la paz. Venezuela, inclusive hoy lo decía el canciller, nosotros no estamos para responder con reciprocidades a las acciones bélicas. Y no importa que esos que están en Barbados sean operadores, rostros de la operación de la Casa Blanca en contra de Venezuela. Es que a eso es donde vamos, es decir, dentro de esos diálogos, el gobierno y el pueblo venezolano lo menos que puede aspirar es a la sinceridad de quienes estén acudiendo a ese tipo de reuniones, porque si no, no tendría sentido estarse reuniendo con quienes te hablan de entendimiento, pero a la vez están conspirando para dar al traste por vías violentas, por vías no pacíficas, con un gobierno que el pueblo de Venezuela eligió en las pasadas elecciones del mes de mayo. Por eso entiendo yo que ahí tendrá que haber incluso ajuste, no tanto por lo que John Bolton acaba de declarar en la ciudad de Lima, diciendo no más al diálogo en la hora del derrocamiento de Maduro ya llegó, etcétera, y lo que sigue diciendo, ¿no? Porque, como tú bien dices, aquí nosotros venimos, resistiendo cualquier embestida que el gobierno norteamericano ha hecho para con este país. Y este pueblo nuestro que marcha y que sigue marchando y que produce y que entre las necesidades que tiene, lo vemos cómo se comporta, inclusive va a continuar haciéndolo así. Porque una de las cosas que debe entender el imperio norteamericano, y que es lo que dice un poco el compañero que está compartiendo con nosotros el panel a distancia, pero está con nosotros inclusive acá, es que aquí existe un nivel de conciencia que se ha ido elevando a través de una concientización político-ideológica muy importante en los últimos tiempos. Y eso se lo debemos en gran medida al esfuerzo que hizo el comandante Hugo Chávez Frías por formar a este país. Por lo tanto, este pueblo nuestro, que hoy con su constitución en el bolsillo anda, camina, se defiende, estará mañana y continuará estando en cada oportunidad en que se le presente, defendiendo al gobierno que se dio, defendiendo sus instituciones, defendiendo las conquistas sociales que ha tenido. Y por eso es el llamado que estamos haciendo a que las autoridades nuestras
asumiendo la gravedad de la situación, que es innegable, le hable al país con esa gran sinceridad, le muestre las verdades que existen y, por supuesto, las grandes responsabilidades que emanan de esta conducta seguida por el presidente Trump y su equipo de gobierno para contra nuestro país, hay que condenarlas. Por lo tanto, hay que proseguir y profundizar las acciones de solidaridad para con otros pueblos. Ya, obviamente, hemos recibido y hemos leído algunas declaraciones de la Cancillería rusa en el sentido de brindar solidaridad al pueblo de Venezuela y a su gobierno. Igualmente lo está haciendo la Cancillería china y otras cancillerías se sumarán a eso. El ALCA-TSP seguramente se reunirá urgentemente para revisar la situación y ahí en el ALBA los países que integran esta organización latinoamericana y caribeña también tomarán en todo caso alguna resolución sobre eso. Lo que debe entender la administración Trump es que ni estamos desunidos, ni estamos desarmados y tenemos un pueblo que está organizado a lo largo y ancho de este país. Y Venezuela no está solo, porque también con esto que dices, recuerdo... no solamente aquí se acaba de reunir el Foro de Sao Paulo. Exactamente, recuerdo la cumbre del anual. No, exactamente, eso iba. El anual, los países no alineados vinieron a Caracas, se reunieron aquí más de 120 países y la declaración que produjeron al final fue un respaldo total al pueblo, a las instituciones, incluso al gobierno, ¿no? Y recordemos que 120 países que integran la Asamblea General de Naciones Unidas están allí, en ese movimiento del anual, que en caso de ir al Consejo de Seguridad y que en caso de ir a la Asamblea General de Naciones Unidas se harán presentes, se harán sentir, y otros pueblos importantes inclusive del mundo estarán respaldando al gobierno, porque es que hay que entender que el desempolvamiento del Plan Monroe, yo prefiero llamarlo Plan Monroe y no Doctrina Monroe, por parte de la administración Trump, es la pretensión de volver a colonizar estos territorios que han decidido ser libres, que han decidido vivir con dignidad. Y si hace algunos años tuvimos 7, 8 gobiernos populares, democráticos, progresistas, que han comenzado a organizarse de nuevo, ese movimiento no lo va a parar ninguna administración, por más imperial que sea. Ahora, José Miguel, con respecto a los pueblos y también a los pueblos que son gobiernos, es un momento en que también deben unirse, es un momento en el que también debe haber un mensaje mucho más claro y contundente dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Crees que realmente lo harán ante lo que significa Estados Unidos, bueno, el imperio y la policía del mundo? Mira, Naciones Unidas, lo sabemos, Tatiana, tiene dos instancias muy marcadas: el espacio de la Asamblea General, donde las posiciones de Venezuela son escuchadas y respetadas, y las resoluciones del llamado Consejo de Seguridad, donde los miembros permanentes tienen capacidad de veto, y Estados Unidos está en condiciones, lo ha hecho, de vetar cualquier acuerdo en defensa de Venezuela que hagan China o Rusia, o las dos. Eso lo sabemos, pero con una opinión pública internacional dispuesta a levantar la voz en caso de que Venezuela sea agredida, hemos dado un paso muy importante, o daremos un paso muy importante para evitar que esto termine en una catástrofe. Aunque Trump, el presidente Trump y las políticas del Departamento de Estado apunten para ello. Que tengan en cuenta las políticas exteriores de Estados Unidos, que una agresión a Venezuela tendría un costo muy, muy alto. Venezuela tiene el derecho de defenderse y lo va a hacer si es agredida. Debe tomar otras medidas internas, como decía el amigo Félix, como el control cuidadoso de alimentos y medicinas, que es el talón de Aquiles de la Revolución Bolivariana, muy afectadas por el bloqueo, pero también afectadas por sabotajes internos, sectores patronales de Venezuela que esconden los productos. El gobierno de la Revolución Bolivariana tendrá que tener mano dura en estas cosas para no permitir que haya sabotaje interno. Las quintas columnas, como se les suele llamar, a veces son peores que las agresiones externas. Entonces, en este sentido, la opinión internacional expresada en los diversos organismos multilaterales, más una organización interna adecuada de parte de Venezuela y la solidaridad de la opinión pública antiimperialista de nuestro continente, de nuestros países, puede ayudar a que se impida que esto escale a una agresión militar. Esperemos que se ocurra, hay procesos electorales en marcha, seamos moderadamente optimistas, es posible que el Frente de Todos triunfe en Argentina con la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y eso supone abrir de nuevo un diálogo fecundo con el gobierno de la Revolución Bolivariana. Esperemos que así sea. Este segundo semestre, en términos electorales para América Latina, sin duda que marcará un
un hecho importante. Brevemente, para despedirte, José Miguel, te lo preguntaba Félix con respecto al diálogo ahora en medio de esta situación con mayor nivel de presión. ¿Cómo ves el diálogo en Barbados? Sí, es la necesidad de mantener esa puerta, esa posibilidad de estar allí. El gobierno de la Revolución Bolivariana debe tener siempre abierta la puerta del diálogo. Que sean ellos, que sea la reacción interna, que sea el imperialismo norteamericano, en todo caso, el que patee ese acuerdo, el que eche a perder el acuerdo, pero no de parte del gobierno de la Revolución Bolivariana, que dicho sea de paso, y Félix lo marcó muy bien, ha dado enésimas pruebas de mantener el diálogo y de buscar una solución pacífica al conflicto. Esa posición no debe resignarse aún bajo la mayor presión de Estados Unidos. Que ellos rompan el diálogo, no nosotros. Que no sea el gobierno de la Revolución Bolivariana el que abandone la mesa de negociaciones. En todo caso, en el peor de los casos, que sean ellos. José Miguel, gracias por ese análisis, por estas reflexiones. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana, a ti. Un abrazo grande a Telesur. Muchísimas gracias. Para despedirte, Félix, ¿vas a marchar mañana? Claro, mañana marchará todo el país y lo hará con sentido, lo hará con altura, lo hará con dignidad y con muchísimo orgullo. Mañana los gritos de cientos de miles de millones de venezolanas y venezolanos estarán diciéndole no al bloqueo, no al injerencismo, estarán diciéndole sí a la patria. Mañana más que nunca se estará diciendo que tenemos patria y es la razón de ser de cada uno de nosotros. Y mañana, por supuesto, los cientos de miles de soldados y soldadas venezolanas, armados, civiles, todos con nuestra Constitución en el bolsillo, saldremos a decirle a Donald Trump, saca tus manos del país, saca tus manos de nuestra población. Es decir, no tienes tú cómo, por qué, en todo caso, asfixiar a este país nuestro que no te ha hecho nada, que no te ha agredido. Mañana, por supuesto, saldremos todos a caminar, a andar por las plazas, por los caminos de Venezuela, para llamar a la solidaridad internacional, siempre, por supuesto, pensando, Tatiana, en la paz, que es lo que nos anima, que es el sentimiento que los anima, y que respeten nuestro proceso político y que respeten nuestra democracia protagónica y participativa. Mañana veremos a una Venezuela respondiendo, mañana veremos nuestra bandera tricolor ondeando a lo largo de nuestros caminos, de nuestra fábrica, de nuestras fronteras, señalando que no nos derrotarán, no pasarán, no lo han logrado, no lo van a lograr y que este país no se va a arrodillar ante potencia extranjera alguna. Muchísimas gracias, Félix. Con eso te despido. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu análisis. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia los Estados Unidos. La zozobra y la angustia ante los crímenes de odio y la definición de terrorismo doméstico no logran poner sobre el tapete el problema de fondo. Una nación armada hasta los dientes sin ningún tipo de control. ¿Por qué no se debate y se analiza este hecho a nivel interno en los Estados Unidos? Vamos a profundizar en ello al volver. Estamos en Es Noticia. Es noticia los Estados Unidos. Las expectativas aumentan en torno a la visita anunciada por el presidente Donald Trump a las comunidades afectadas por los incidentes armados, por los ataques armados, particularmente en El Paso, Texas. Esto se da a solo días de esa masacre con un nuevo episodio violento que sorprende a Walmart, pero en Luisiana. No pasó a mayores, pero esta situación evidencia el nivel de zozobra y de angustia que tiene la población. Tenemos esos detalles a continuación. Estados Unidos se encuentra en máximo estado de tensión, luego de que 3 tiroteos se perpetraron durante el fin de semana y dejaran 30 personas muertas, junto a decenas de heridos. A solo días de los mortales hechos, la administración de Donald Trump desvía la matriz mediática con el anuncio de nuevas medidas contra Venezuela.
Sin embargo, los recientes actos no podrán ser desviados de la memoria de las víctimas que han enfrentado las consecuencias del odio racial y xenófobo. A través de Twitter, el presidente estadounidense dio a conocer su agenda. Iremos a Dayton, Ohio y El Paso, Texas, mañana para reunirnos con los primeros en responder, la policía y algunas de las víctimas de los terribles tiroteos. Desde Dayton, la alcaldesa Nan Whaley llamó a los ciudadanos a manifestar su descontento por la visita del presidente. Por su parte, los alcaldes de Ohio y El Paso esperan que la visita del mandatario no sea una presentación política y que se limite en sus ya conocidas insinuaciones antihispanas. Desde México, Manuel López Obrador se manifestó. Estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Gun Violence Archive, una organización que lleva los registros precisos sobre la violencia relacionada con armas de fuego en los Estados Unidos, informó que durante 2019 suman 255 tiroteos en el país. A esta cuenta se le agrega un nuevo evento que incluye el uso de armas de fuego. Una disputa entre dos personas que se convirtió en violencia descuidada. Así lo citó el sheriff del condado de Luisiana ante los medios. El hecho ocurrido también en un Walmart y dejó a una persona herida. Entre tanto, grupos de activistas se han manifestado a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en la capital mexicana y se realizan vigilias en homenaje a las víctimas del tiroteo en Texas. Más información a esta hora con nuestra corresponsal desde Washington, Alina Duarte. Alina. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio. Así es, continúa este debate aquí en Estados Unidos sobre hasta dónde se debe regular la aportación, la adquisición de armas, luego sobre todo de los sucesos del pasado fin de semana, en el que más de 30 personas fueran asesinadas en 3 balaceras y más de 50 resultaran heridas. Primeramente, el tema de qué es lo que lo motiva también está sobre la mesa, ya que varios analistas, organizaciones y defensores de derechos humanos insisten en que detrás de esto también está el incremento del tema y el discurso del odio propagado nada más y nada menos que desde la misma Casa Blanca. Hoy lo que están pidiendo es acabar con el tema de la supremacía blanca que ha sido legitimado, dicen, por el mismo presidente estadounidense, quien ha llamado en varias ocasiones a los inmigrantes de 1001 maneras, que les ha pedido que vayan de regreso a sus países, que ha llamado hay N cantidad de adjetivos, por lo cual las organizaciones lo que dicen es acabar también con esta situación que promueve el odio en los Estados Unidos. Y el tema de la regulación de las armas no es menor, contemplando que van más de 250 tiroteos en Estados Unidos simplemente en lo que va del 2019. Los republicanos y los demócratas se pasan la bolita, ninguno toma responsabilidad sobre quién debe legislar. El presidente Donald Trump, ante esta situación que muchos dicen se desbordó este fin de semana, a pesar de que es recurrente esta situación de los tiroteos, tuvo que llamarle por su nombre, tuvo que decir que se tiene que condenar la supremacía blanca, el racismo, pero también el terrorismo doméstico. ¿Por qué no se avanza? Uno de los grandes factores, Tatiana, es el papel de la Asociación Nacional del Rifle, que no es menor, las donaciones que da a congresistas y al mismo presidente Donald Trump. En estados en donde normalmente hay bastantes tiroteos, como el estado de Florida, del cual el senador Marco Rubio es representante, a él le ha donado la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, 3.3 millones de dólares. Al presidente Donald Trump le donaron nada más y nada menos que 30 millones de dólares para su campaña presidencial del 2016. Una idea tiene que darse de cómo, de por qué no se regula el tema de las armas aquí en los Estados Unidos. Y precisamente recordábamos que el año pasado en Parkland, Florida, en una escuela en donde perdieron la vida
vida al menos 17 estudiantes un 14 de febrero. Son estos estudiantes que se convirtieron en nacidos activistas a favor de la regulación de las armas, quienes están proponiendo incluso debates entre los candidatos presidenciales demócratas para saber qué van a hacer en caso de ser ellos los que sean los contrincantes de Donald Trump de cara a las elecciones del 2020. Recordemos también esta opinión histórica de la Suprema Corte de Justicia en el 2008, en donde decía y defendía esta segunda enmienda estadounidense de portación de armas. Decía que los individuos tenían el derecho a portar armas, es decir, si se llegara a presentar un debate similar. No sabemos cuál podría ser hoy la postura de la Suprema Corte de Justicia al respecto. Lo cierto es que poco se está avanzando en el tema de la regulación de las armas, a pesar de que esto cuesta miles de vidas anualmente, y poco, insisto, Tatiana, se está haciendo al respecto. Muchas gracias, Alina. Ese es el punto que vamos a analizar. Gracias, Alina. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Adalberto Santana, analista internacional e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, con nosotros desde la capital, desde Ciudad de México. Doctor Santana, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Ese es el asunto de fondo, lo que bien nos estaba ofreciendo en esta radiografía nuestra corresponsal en Washington, Alina Duarte. ¿Quién realmente va a establecer un debate serio y que permita ser legislado en el Congreso entre republicanos y demócratas sobre el control de armas en Estados Unidos? Bien, eso parecería ser uno de los elementos centrales en este contexto donde han ocurrido, sobre todo el fin de semana, pues la matanza de más de 30 personas en los Estados Unidos, y muchos de ellos de origen hispano. El tema de regular las armas es un debate propio de los sectores de poder en Estados Unidos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata y sus representantes en el Congreso, como también de agrupaciones como la Sociedad del Rifle, que es una de las impulsoras de estos mecanismos de mantener la venta libre de armamento en toda la Unión Americana. Pero hay otro elemento central que subyace a toda esta crisis de violencia en los Estados Unidos. Es el marco en el cual se están generando esta serie de matanzas, y particularmente contra la población hispana, como hemos visto recientemente el domingo pasado allá en El Paso, Texas. Y es que los hispanos, la población inmigrante en los Estados Unidos procedente de países latinoamericanos o de países asiáticos o de países árabes, es decir, de países del tercer mundo, en la visión anglosajona norteamericana aparecen como una amenaza a la visión tradicional de los anglo-estadounidenses, y particularmente en el contexto en que el presidente Trump ha generado toda una política de la llamada cacería contra los inmigrantes que han entrado de manera irregular a los Estados Unidos. Y eso ha alentado a sectores y actores principalmente que realizan esas matanzas, como vimos recientemente en El Paso, Texas, donde este actor llevaba una metralleta con el fin de ir a matar una serie de personas de origen hispano en esa tienda en El Paso, Texas, que es una ciudad colindante con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, a donde llegan una gran cantidad de personas de origen mexicano. Doctor Santana, sí, pero permítame allí con respecto a lo que realmente se necesita de este debate con respecto a una situación tan compleja y que resulta endémica dentro de la sociedad estadounidense. Y es que será un poco ingenuo o dejarse engañar este discurso del presidente Donald Trump, donde él califica a ese supremacista blanco como un enfermo mental. Claro, esa es la disculpa que está dando, pero habrá que considerar el ambiente que el mismo presidente norteamericano ha gestado para dar esta cacería contra los inmigrantes, particularmente en los hispanos. Por ejemplo, en el mes de mayo, 15 de mayo o 14 de mayo, particularmente Trump propuso sacar de los Estados Unidos a 1 millón de inmigrantes que estuvieran indocumentados. Es decir, empezó a generar un ambiente de una cacería contra los migrantes, particularmente contra los latinoamericanos que surgen y que
llegan a la frontera norte de México tratando de entrar a los Estados Unidos, de tal forma que, por ejemplo, en los primeros 3 meses del año de 2019 fueron expulsados de los Estados Unidos más de 460,000 inmigrantes, lo que nos está hablando de esta cacería para sacar a esos inmigrantes que no quiere la administración norteamericana y que refuerza el discurso de estos sectores de supremacistas, de racistas, que ven a los hispanos como una amenaza latente, o a los musulmanes o a cualquier otro individuo que no represente el discurso anglosajón norteamericano, es decir, el de los puritanos, conservadores, puritanistas y angloparlantes. Sí, y que se dicen ser profundamente moralistas y religiosos. Me queda algo por preguntarte, doctor Santana. Tiene que ver con los demócratas. Los hemos visto, todos se han pronunciado, parte del debate que también tiene todo el tono político electoral de cara al 2020. Pero si realmente quisieran hacer algo para avanzar en un debate centrado, siendo que también tienen cuota de responsabilidad en toda esta tragedia, si miramos hacia atrás, deberían presentar leyes sobre el control de armas. Sí, evidentemente, por ejemplo, el que vetó la venta de armas en un cierto momento fue el presidente Clinton, pero en cuanto llegó el presidente Bush, esto ya no fue vetado, fue abierto hasta nuestros días, es decir, pasó por una serie de gobiernos como el de Bush, como el del presidente Obama y ahora con el presidente Trump, y sigue abierta esta posibilidad de armas y como elemento central de esta venta normal en los Estados Unidos de la venta de armas, pues encontramos esta serie de actores que toman y que tratan dentro de su lógica, dentro de su discurso racista, hacer justicia para lo que se ven amenazados ellos en su discurso ideológico, que los Estados Unidos está siendo invadido. Claro que en su figura de Estados Unidos ellos solo reconocen no a un país de diversas migraciones, sino particularmente de los anglosajones, que ese es el discurso que hoy está permeando este debate que se presenta en republicanos y demócratas. Y también hay que identificar que dentro de las filas republicanas hay distintos actores. Por ejemplo, el candidato y senador Bernie Sanders tiene una postura totalmente distinta, mucho más reivindicativa de los migrantes, mucho más progresista y más crítica al gobierno de Trump que otros sectores demócratas que tratan de obviar esta situación y no cuestionar la venta de armas. Pero también pensemos que en el aparato industrial militar norteamericano lo que más deja de ganancias es la venta de armas, y no tan solo a los pequeños compradores y los pocas armerías o muchas que pueda haber en los Estados Unidos, sino en la gran industria que vende hacia el exterior. El crecimiento del narcotráfico también en México, en Colombia y otros países de nuestra región y del mundo, pues se ve fortalecida con la venta de un armamento que llega al crimen organizado y que cruza la frontera norteamericana hacia el sur y otros escenarios. Es decir, el peso de la industria militar norteamericana y particularmente de la venta de armas tiene un peso significativo a nivel local, al interior de Estados Unidos y a nivel mundial. Y son actores que predominan en el escenario político norteamericano. Ese es el asunto de fondo, doctor Santana. Gracias por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches a usted. Gracias también a todos ustedes. Buenas noches. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Será hasta mañana.